Buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente para hablar esta vez de razonamiento verbal. Y hoy les tengo preparados un tema nuevo, ¿sí? Vamos a hablar hoy día sobre el texto, efectivamente, para entrar poco a poco al estudio de la llamada comprensión lectora o comprensión de textos. Tema muy común que se toma en cuenta dentro del curso de razonamiento verbal. Entonces, para iniciar el estudio de la comprensión de textos, hay que partir de lo básico. Hay que saber qué cosa es un texto y cómo está estructurado en sí, qué partes tiene y reconocer los diferentes tipos que hay, dependiendo de la intención del hablante, dependiendo de la estructura que presenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin más que decir, vamos a conocer un poco lo que es un texto. En primer lugar, hay que hablar sobre la etimología de esta palabra, ¿no? La etimología, como una rama de la lingüística, estudia el origen, procedencia y, sobre todo, cambios que ha sufrido una palabra a lo largo del tiempo. Esta es la etimología. La palabra texto proviene del latín textus, ¿sí? Hay que tomar en cuenta ello. Proviene del latín textus, que significa tejer, trenzar, entrelazar. ¿Ok? Hay que partir de ahí para tomar en cuenta qué cosa es un texto. Un texto, en todo caso, vendría a ser un todo hilvanado, un todo cohesionado, como siempre les digo, especialmente en la clase anterior que trabajamos el tema de los conectores. Un texto es algo hilvanado, algo tejido, algo trenzado, algo entrelazado, porque cada uno de sus componentes están unidos al otro. A eso se llama cohesión. Y podemos definirlo, dice, como un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. Eso es un texto. ¿Ok? El texto tiene una intención u objetivo o finalidad, la cual es comunicar, el cual adquiere sentido en un determinado contexto o situación. Puede ser escrito, pero también puede ser oral. También podemos decir que un texto es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Por lo tanto, esas ideas tienen que estar relacionadas entre sí. Se trata de una estructura compuesta por signos o códigos organizados en una unidad con sentido lógico. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad mayor con sentido lógico? El texto. Le sigue en menor grado el párrafo, en menor grado la oración. Ahora bien, ¿qué característica presenta un texto? Vamos a nombrar tres principalmente. Primero, un texto permite dar un mensaje de manera coherente y ordenado. ¿Ok? Coherente, que tenga sentido lógico. Un texto posee una intencionalidad comunicativa, eso tiene que ver mucho con el autor del mismo. ¿Qué intención tiene con respecto a lo que quiere enseñar o a lo que quiere mostrar? Y finalmente, un texto se caracteriza por presentar una estructura organizada, aunque no lo creas. Sí, tiene partes, tiene elementos, unos más importantes que otros. Por lo tanto, hay una jerarquización de ideas entre lo más importante y lo menos importante. Entonces vamos a conocer la estructura de un texto, la cual obedece a las partes que conforman el mismo. Para ello te voy a presentar el siguiente esquema. Así que, ojito, ojito, muy atento. Ahí está él. Todo texto presenta un tema, un título y una idea principal. No nos olvidemos también de las ideas secundarias, pues pero ese es un tema que hablaremos posteriormente. El tema, vamos a partir con esta primera parte. El tema es el asunto que aborda el texto, ¿no? Es el asunto.
¿Cómo ubicarlo? Haciéndonos la pregunta de qué trata el texto. La respuesta será un escrito, ¿sí? O un enunciado, el cual debe ser un sintagma nominal, o sea, una frase que debe carecer de verbo, como por ejemplo podría ser el tema la educación, o los animales, o el amor, en donde claramente podemos ver que es un sintagma nominal porque es una estructura formada por un núcleo que es un sustantivo. El título, el título es una frase nominal, no hay que confundir con esto de aquí, una frase nominal que resume, ojo, resume el contenido del texto. Ojo, ¿cómo ubicarlo? Haciéndonos la pregunta, ¿qué idea resume lo leído? Entonces, esto parte o se va a valer del tema, se va a desprender del tema. ¿Por qué? Porque va a estar escrito como un sintagma nominal, tema, más un aspecto específico del mismo. Entonces vamos a agregarle un aspecto específico, una característica del texto. Por ejemplo, podría ser conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, eh, la educación inclusiva, ¿no? Agregándole un adjetivo calificativo, el cual va a señalar una de las características de la cual se habla en el texto. O los animales, como tema, el título, los animales invertebrados, ¿no? Por ejemplo. Y si fuera el tema el amor, el título sería el amor entre los jóvenes. Ya es algo mucho más amplio, porque le estamos agregando algo más específico, ¿sí? En cambio, la idea principal no. La idea principal es una oración, ya no es una frase ni un sintagma, es una oración, por lo tanto tiene un verbo, ¿no? Más importante, lo que resume el texto. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo ubicamos? Haciendo la pregunta, ¿qué se dice del tema? ¿Qué se dice del tema? Ahora bien, esta va a estar presentada como una oración, porque va a tener un verbo conjugado. Por ejemplo, si hablamos de los animales, ¿no? Y los animales sería el tema y el título sería algo agregado, los animales domésticos, más específico. La idea principal sería los animales son, verbo, seres que merecen todo nuestro cariño. Una idea que resume claramente lo que es el texto general. Entonces vamos de menor importancia, el tema, el título, hasta el de mayor importancia. Cada uno con una pregunta respectiva que nos va a ayudar a poder entender claramente de qué trata el texto. Y esas son las tres partes que conforman todo texto. Ahora, hay que tomar en cuenta desde primer año lo siguiente, ¿no? Todas las universidades evalúan el tema de la comprensión lectora. Yo me supongo que tú estás estudiando para que posteriormente cuando estés en quinto o finalizado ese, ese grado de secundaria vayas a postular una universidad, ¿no? Para seguir una carrera profesional, ese es el propósito. Entonces, toma en cuenta que todas las universidades evalúan este tema, sí o sí. Al leer, lo primero que debes ubicar, ¿ya? Es el tema, ya que el título y la idea principal dependen de este. Por lo tanto, lo primero que debemos ubicar es el tema, de qué trata, para luego pasar al título y finalmente a la idea principal. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a trabajar por primera vez en este primer año de secundaria ejercicios de comprensión lectora sencillos, muy sencillos. ¿Cuál es el requisito básico para desarrollar este tipo de ejercicios? ¿Lo descubrieron? Es leer. Simple y llanamente leer con propiedad, entendiendo cada una de las palabras que están hilvanadas a las otras para poder darle sentido coherente.
sentido lógico. Y vamos a empezar con el texto número 1. Las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar, desde hace millones de años. Entonces vamos aplicando, por si no lo sabes, la técnica del subrayado. ¿Ok? El subrayado. Aquí tengo una idea. Las playas. ¿Ok? Depósitos del mar, dice. Depósitos del mar, perdón. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar desde hace millones de años. Azotan costas rocosas, las piedras. Poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Aquí está. ¿Habla de qué? De la arena. Y todo este enunciado que tenemos aquí. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo. Ahí está, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Con el tiempo, esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderlas suavemente, formando las playas. Entonces, lo que yo he hecho, ¿sí?, es hacer una primera lectura y aplicar la técnica del subrayado. Ustedes, como alumnos, ¿sí?, lo que deben de hacer es mínimo leerla 3 veces para poder entender de qué se trata. Entonces, si hacemos una pregunta obvia, podemos decir, ¿de qué trata el texto? Entonces diremos que el texto trata de la arena, ¿sí?, de la formación de la arena, si no me equivoco, y todo el proceso que conlleva a ello. Entonces pasaremos a desarrollar cada una de las preguntas. Dice, número 1, la arena de las playas, se forman A, de las pequeñas rocas que están en el fondo del mar, B, del desgaste de las rocas producto de las lluvias, C, del residuo de las sales marinas, o letra D, de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. Entonces, si nosotros observamos el texto, dice, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. Nace de la desintegración de las rocas producto de los golpes, ahí está, lucha continua, golpes de las olas. Por lo tanto, el texto nos explica que la arena de las costas se forma por la erosión de las rocas producidas por el oleaje o el movimiento de las olas. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. La pregunta número 2 dice, las aguas del mar traen consigo arena, la cual cae al fondo marino. Dice, ¿cuándo las aguas están agitadas? ¿Cuando las aguas se encuentran tranquilas? ¿Cuando hay continuas tempestades? O sea, ¿se podría considerar tempestades como agitadas? Entonces no habrían dos respuestas iguales. Cuando se forman numerosos remolinos, entonces la respuesta será, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traen en suspensión. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa B, cuando las aguas se encuentran tranquilas. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? Entonces, fácilmente podemos darnos cuenta que la respuesta será cómo se produce la arena de las playas. La respuesta será la alternativa B, porque de ello habla en todo el texto.
La pregunta número 4. ¿Cuál es la idea principal del texto? La que resume mejor. Y lógicamente que tiene que ser una oración, por lo tanto tiene que tener un verbo. Analicemos. La arena nace gracias a los golpes de los peces. ¿Mm? La arena surge de la lucha constante entre el mar y las rocas. Podría ser nuestra respuesta. Las playas son el depósito del mar. No tiene sentido. Las mareas viven desde hace millones de años. Menos. Ya encontramos aquí nuestra respuesta y es la alternativa B. La arena surge de la lucha constante entre el mar y las rocas. Y para finalizar este texto tenemos la número 5. En el texto, la palabra lucha podría reemplazarse por... Este tipo de preguntas evalúa el tema de la sinonimia contextual o aquella palabra que se adapta mejor al contexto en que se presenta el texto. Entonces, tenemos en el texto la palabra lucha podría reemplazarse por, dice aquí, la arena nace de la lucha, ¿sí? Continua entre el mar y las rocas. Se puede entender por choque, efectivamente, choque. Y la respuesta será la alternativa B. Durante las clases que vamos a llevar a cabo el día miércoles y jueves, estaremos desarrollando el texto número 2 que habla sobre un tema de anatomía efectivamente, con 5 preguntas que iremos desarrollando una por una para que puedas entender claramente el tema de el texto. Finalizando con el texto número 3, en el cual vamos a hablar de una técnica muy utilizada en Japón y que se expandió por todo el mundo. Igualmente con sus 5 preguntas que vamos a analizar cada una de ellas para poder encontrar una respuesta adecuada tomando en cuenta la estructura de un texto, los cuales los elementos son el tema, ¿sí? Tenemos la idea principal y el título. Bien chicos, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? A la misma hora y por el mismo canal, el Vanguard Room, ¿sí? Nos estamos viendo. Yo me despido con un fuerte abrazo de todos ustedes. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Bye bye.